Las aguas en general vienen de diferentes orígenes. Una se llaman aguas grises. Aguas grises son el lavamanos, el agua que viene a la lavadora, La ducha. el agua de la trapeadora, el agua de la ducha, Lavaplatos. el lavaplatos, el lavaloza, el fregadero, un lavadero de vehículos, ¿cierto? Se llaman aguas grises. Y existen las aguas negras. Las aguas negras son aquellas que vienen con carga de toxicidad o un nivel elevado de trazabilidad de unos microorganismos que pueden ser dañinos en su elevado nivel o concentración, que básicamente son las actividades humanas en cuanto a lo fecal. Pero también hay aguas especiales, como por ejemplo aguas que vienen fruto de diferentes procesos biológicos, operaciones, sangre, es una serie de fluidos humanos. Pero también, Martín, en el campo existe una contaminación que es arrastrada por la lluvia. Si un campesino o una persona en una industria usa gran cantidad de tóxicos, llega una lluvia y ¿qué ocurre a partir de ahí, por ejemplo? Bueno, considero que todos tenemos que empezar a hacer grandes cambios, como lo dice Omar, y es un cambio de cultura total. Tenemos que empezar a crear una nueva cultura en la ciudad y en el campo, porque lamentablemente el formato que hemos adquirido en este momento, que tenemos en nuestra psiquis y en nuestro comportamiento, es un formato consumista. Dependemos totalmente de lo que el sistema nos dice y de lo que los gobiernos tienen dado, y pues realmente necesitamos eso, es un cambio aquí y ahora de cada uno de nosotros. Uno ve, por ejemplo, el clima, la alteración del clima. ¿Tendrá algo que ver con el río Magdalena? Pues sí, y no solamente con el río Magdalena, sino con los ríos, por muy pequeños que sean, que pasan por nuestras ciudades y nuestros pueblos, que se están llevando la carga contaminante, van al río Magdalena y el río Magdalena llega al océano, siendo parte sus aguas con su carga contaminante, así como otros ríos del mundo que también van llevando sus cargas contaminantes, van siendo parte de un proceso de acidificación de los océanos, que sabemos muy bien que el océano es el que controla con sus ciclos, con sus... Las temporadas de... Sí, bueno, el océano es como un refrigerador. Un regulador climático. Exactamente, y lamentablemente se está alterando su proceso de regular el clima y la vida. Entonces, todos los cambios climáticos que estamos viendo, todas las alteraciones, es causada por, hablemos de la contaminación del agua, que es lo que estamos diciendo en este momento. Pero, ¿qué tal si analizáramos la contaminación del aire o de la tierra? Pero cuando hablamos de las aguas, es la vida, y lamentablemente, así como las aguas han permitido que grandes ciudades e imperios surjan, lamentablemente la destrucción de las aguas van a hacer que los grandes imperios y las grandes ciudades caigan y sucumban. Claro, es que miren, muchachos, hoy en día se está hablando justamente de desplazados por el cambio climático y por el comportamiento ambiental. Es decir, hoy grandes pueblos tienen que hacer éxodos masivos de su territorio porque se acabó un recurso finito que ya en su momento lo consideraban que era y ya hoy se les agotó a ese territorio. Entonces, una de las reflexiones en esta campaña Río Magdalena, nuestro río madre, nuestra fuente de vida, es en Colombia que todos sumemos energía, sumemos sinergia, le sumemos procesos privados, pero también colectivos. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que he tenido la oportunidad de vivir en la costa, donde es muy escasa el agua, las personas se preocupan por usar al máximo el agua, o sea, la forma de lavar la ropa, de lavar los platos. Entonces, uno cuando tiene agua en abundancia, gasta, porque uno cree que nunca se va a acabar, ¿cierto? Pero cuando nos vemos frente a una escasez de agua, ahí sí, uy, ya me tocó. Entonces no esperemos a que ese recurso se nos acabe. Desde ya empecemos a hacer conciencia y a hacer un uso responsable y equilibrado de ese recurso tan importante que es el agua. Y eso con seguridad repercute en este río Magdalena, que es una fuente tan importante para nosotros, porque imagínense cuánto sale de ese río Magdalena para alimentarnos, ¿sí? Y si se acaba ese río, pues ahí se va a acabar una fuente de alimentación importante. Entonces, desde nuestras casas podemos hacer muchas cosas para poder ayudar a minimizar ese impacto.
que nos perjudica a todos. Bueno, una forma de ayudar, considero yo, sería evitar agregar aceites por los grifos. O sea, la mezcla de aceites de cocina, de vehículos. Aceite de lo que sea, que tiremos, por ejemplo, por las cañerías, por el lavaplatos, eso sí o sí, indiscutiblemente, va a contaminar aguas abajo una gran cantidad de litros. Entonces, el aceite, investiguemos, hoy en día hay muchos usos. Uno de ellos, por ejemplo, en el aceite de cocina, es producir jabones. Es producir jabones, por ejemplo. Los aceites industriales vemos que son reciclados, limpiados y usados nuevamente en otra aplicación industrial que requiere menos viscosidad o menos exigencias. Entonces, si reducimos el consumo en cuanto a esto, por ejemplo, evitamos tirar aceites a esas cañerías, entonces estamos ya haciendo una pequeña gotica. Y algo muy importante también, tratemos de reducir el uso de plásticos de un solo uso, como por ejemplo las bolsas. Todos sabemos que uno va a la tienda, le empacan sus productos o al supermercado en una bolsa. Casi siempre esa bolsa llega a la casa e inmediatamente va a parar a la basura. Casi en todos los lugares donde se tienen rellenos sanitarios, se va a tirar esa bolsa que usted depositó en la basura de su casa, termina en el relleno sanitario. En ese relleno en ocasiones no tienen buenos tratamientos, entonces en un aguacero se va por una escorrentía, cae en una pequeña quebrada, luego cae en un gran río y termina en el océano. Una vez le mostrábamos a un niño pequeño cómo una tortuga confunde una bolsa transparente con una medusa, que es parte de la dieta que tienen las tortugas marinas. Otra amenaza para las tortugas es el plástico. Las tortugas marinas comen cangrejos, algas o medusas. Lamentablemente, los pedazos de plástico que flotan en el agua se parecen a su comida. Y cómo la tortuga, comiéndose esa bolsa, se ahoga y se muere. Y eso impactó tanto al niño que el niño decía: yo no quiero volver a usar bolsas. O sea, miremos cómo simplemente con esa imagen la conciencia de esa personita de una toma la decisión de cambiar su comportamiento. Qué bueno fuera que todos pudiéramos hacer lo mismo. Estos trozos de plástico provocaron una trágica muerte. Flotan en la superficie del agua, que es por donde las tortugas se desplazan y se lo comen. Esta cría tenía 121 trozos de plástico. Desgraciadamente murió. Se estima que hay 5 billones de partículas de plástico en los mares. Y bueno, me dirijo como a los campesinos, ¿no? De que existen otras alternativas para la producción de alimentos, como el uso de abonos orgánicos, y hay mucho avance, y más que todo se está recuperando muchos de esos conocimientos ancestrales de la sabia convivencia del hombre con la naturaleza, y vemos que los pesticidas, desde que vino la Revolución Verde y vino la revolución de los agroquímicos y agrotóxicos, pues realmente allí, desde las montañas más altas, quizás un poco alejadas del río Magdalena, pero desde allí empieza la carga contaminante que va al río Magdalena, en esos pequeños afluentes que luego llegan a otros ríos y posteriormente a aquel río. Entonces, el gran cambio empieza desde allí. Pero quizá usted, que no es del campo, dirá: bueno, no es para mí eso. Pero bueno, los compañeros dieron otros tips que sí son para cada uno de nosotros. No podemos decir que vamos a rescatar totalmente el río, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero sí que hagamos algo antes de que sea demasiado tarde, que pues, dice Martin Luther King, aunque el mundo se acabara mañana, yo hoy aún sembraría un árbol. Qué bien. Bueno, yo creo que vamos llegando a algunas de las conclusiones en estos primeros momentos de la gran campaña de cuidado, respeto y reconocimiento de los derechos naturales que ya existen como tal, pero que hay que hacerlos visibles, más tangibles, de nuestro río madre, río Magdalena. Todos nosotros podemos hacer nuestro aporte, ¿sí? Por más pequeño que sea, la suma de todos es muy importante. Entonces, sensibilicémonos y cuidemos ese recurso tan importante. Recuerden, casi 800 municipios le lanzamos el agua al río.
Bueno, recordemos que en Colombia somos hoy en día casi 50 millones de personas. Uno diría, pues yo no cuento, pero sí, si cada uno tiene un pequeño cambio en su comportamiento, en su estilo de vida, en su forma de ser, obviamente ese cambio se va a notar. Y qué bueno sería, uno dice por ahí un gran sabio, hay que apuntarle al sol para caer en la luna. Entonces, qué bueno sería apuntarle a devolverle la vida a nuestra fuente de vida. Valga la redundancia, la fuente de vida de Colombia es el río Magdalena. Hay que retribuirle, devolverle la vida para que esa misma fuente nos pueda entregar vida a nosotros. Bueno, muchas gracias y pues salvemos al río, y salvar al río Magdalena también contribuye a salvarnos a nosotros mismos. Cuando estés viajando por Colombia y pases por el río, bájese un segundito, salúdelo. Yo sé que vas a sentir cosas muy bellas, porque el río tiene alma y tiene conciencia.